Entonces, bueno, ¿cómo era el contexto del tenis de mesa en México cuando yo empecé a jugar? Radicalmente distinto de lo que es ahora. Debo decir que estoy alejada del deporte desde hace tiempo, entonces no suelo ir a torneos, pero bueno, por azares del destino me tocó hace unos, no sé, 5 o 10 años ver un torneo nacional, no me acuerdo, creo que no era Primera Fuerza, pero no me acuerdo qué fuerza era, en la alberca olímpica, y la verdad es que es un mundo de diferencia respecto a cuando yo jugaba. No tanto el lugar, porque los nacionales durante mucho tiempo, en mi época, en los 70 y en los 80, se hicieron en la alberca olímpica, sino por la cantidad de gente. En mi época, la verdad es que la mayoría de los que jugábamos vivíamos en la Ciudad de México. La federación era prácticamente lo que ahora sería la Asociación del Distrito Federal. No había muchas, si es que había asociaciones. Entonces, quienes entrábamos a los torneos éramos, pues, comparado ahora, unos cuantos al principio. Eso se fue modificando. Cuando yo terminé, digamos, mi ciclo, ya a mediados de los 80, ya había asociaciones, ya la participación, si no masiva, que creo que tampoco ahora sea masiva, tampoco lo creo, pero ya era mucho mayor. Ya para llegar a un nacional había que pasar antes por un filtro de la entidad, en nuestro caso del Distrito Federal, en fin, ya era muy distinto. Pero en sus inicios sí era así, ¿no? O sea, éramos muy poquitos, muy poquitas quienes jugábamos. Y bueno, el nivel femenil era realmente muy bajo. Era todavía más bajo quizá que el de los hombres. Les ponían como más atención a los hombres, ¿no? Cuando yo empecé. Poco a poco, insistiría, esto fue cambiando. La técnica como tal, los jugadores, los que eran los mejores, las que eran las mejores, tenían técnica, pero no estaba como generalizado, digamos. Entonces, la técnica, creo yo, en México quien la introdujo fue Kamata, el primer entrenador japonés que tuvo la selección mexicana. Y él, preocupado por eso, por mejorar las cuestiones técnicas y físicas, en su época, quienes estuvieron, a mí no me tocó, o sea, sí me tocó entrenar con él, pero no en esa época, entrenaban de lunes a lunes. Entrenaban de lunes a lunes y, bueno, evidentemente no había un día de descanso. Y algo que le sucedió a una de las jugadoras, no me consta, pero corría el rumor de que así había sido, es que tenían un día de la semana, tenían que correr 10 kilómetros, una cosa así impresionante. Y se cayó y al parecer se fracturó un brazo y pues así tuvo que seguir corriendo. ¿Por qué? Porque esa era la mentalidad, ¿no? El entrenador Kamata, que fue muy buen entrenador, tenía la mentalidad japonesa y él alguna vez nos contó que los japoneses para entrenar se ponían, no todos por supuesto, pero se ponían clavos en el talón, de tal forma que no pudieran apoyar. ¿Por qué? Porque en el tenis de mesa es importante jugar de puntas, ¿no? Y bueno, esa época, como digo, a mí ya no me tocó de Kamata, pero fue como el inicio en México de ya más un saber más técnico. Y también en términos de lo que son, pues, los instrumentos de trabajo, lo que son las herramientas con las que los tenismesistas se paran en una mesa, ¿no? Las raquetas variaron. Al inicio yo empecé jugando con las raquetas viejitas, digamos ahora, esas que no tienen nules, para quien no sepa, y eso era lo que más había. Poca gente jugaba con raquetas que tuvieran nules. Eso, como digo, desde la introducción de Kamata fue variando. En mi caso, por lo menos, también, cuando empecé a entrenar en 1975, pues cambié de la raqueta sin nules a raqueta con nules, ¿no? Entonces, todo esto fue un proceso paulatino, digamos, que se fue dando, pues sí, poco a poco, y que fue subiendo nuestro nivel. Y algo que recuerdo hasta la fecha, no sé si me da tristeza, risa, orgullo o qué, fue un viaje que hicimos para un mundial en Corea,
donde estuvimos un mes entrenando en China. En ese mes que entrenamos en China, yo estaba acostumbrada a ganar, o sea, yo estaba acostumbrada a que en México, pues, yo ganaba, así, ¿no? Ganaba los torneos y ganaba, y no me podían ganar, digamos, ¿no? Entonces yo llegué sintiéndome, bueno, invencible. Y llegamos a China y allí estaban otros equipos ahí entrenando con nosotros, estaban los italianos, no me acuerdo si los norteamericanos, había de otros países, y a cada quien le ponían gente de su nivel para entrenar. Y bueno, a nosotros nos pusieron, creo yo, así lo veo ahora, unas niñitas casi como que del kindergarten, mi Rosita, el que les guste, que yo dije, bueno, qué barbaridad, no saben con quién están, ¿verdad? La paliza que me han puesto fue tan traumante que fueron varios juegos, o sea, nos ponían a jugar con ellas y yo le decía a mi entrenador, al mexicano que era Carlos Lezama, Carlos, ya no quiero, o sea, esto es totalmente deprimente. Bueno, fue un golpe al orgullo, fue un ubicarse en la realidad de que por muy buena que yo me sintiera, no lo era. ¿Por qué? Porque en China el nivel de juego era infinitamente superior y allá casi que cualquiera nos podía ganar, con todo y que ya México tenía un cierto nivel en términos regionales y habíamos aprendido técnica, ¿no? Creo que quienes hemos hecho deporte, el momento de ganar el trofeo no es lo más importante. Se siente bonito, pero no es lo más importante. Lo más importante es el proceso que lleva ahí. Lo que más se disfruta es el juego mismo. Cuando al final está muy reñido y resulta que por un punto se gana o se pierde, bueno, si se pierde duele muchísimo, si se gana uno lo disfruta mucho. Eso creo se disfruta más que cuando nos entregan los trofeos. Pero con todo, los trofeos pues también es padre recibirlos, y en mi caso no mentiría si dijera cuántos son, porque bueno, fui campeona nacional singles, dobles y mixtos femenil durante 10 años, y distrital, a partir de que empezaron a haber distritales también, y de otros muchos torneos a nivel nacional, digamos, que podían realizarse en Monterrey o en otros lados, que también, digamos, gané, ocupé buenos lugares, pero no me acordaría cuántos. A nivel internacional, quizá lo más importante destacar serían en los centroamericanos y del Caribe. También hubo algunas veces que gané. ¿Cuáles? No me acordaría. El campeonato latinoamericano lo gané en 1980 en Río de Janeiro, Brasil, y se lo gané a una brasileña. La final varonil fueron 2 brasileños y la final femenil fueron Brasil-México. El nivel de Brasil era bastante alto, lo que lo que me hace sentir mejor, ¿no? Más allá del trofeo. Esa vez también con mi compañera quedamos campeonas por equipos femenil en Brasil, o sea, latinoamericana, por equipos e individual. Y otro quizá también que vale la pena destacar es en Puerto Rico para los panamericanos. La primera vez que el tenis de mesa fue deporte panamericano fue en 1978, si no me acuerdo mal, puedo estar mal en la fecha, pero creo que fue 1978, y fue deporte de exhibición. En ese torneo el evento por equipos fue un todos contra todos. Y en mi caso no perdí ningún partido, lo que fue así como muy destacable, porque estaban, bueno, las norteamericanas, las canadienses, y una de las canadienses estaba rankeada a nivel mundial, Domoncos, y yo le pude ganar, ¿no? La suerte jugó a mi favor y le pude ganar. Entonces, al final del torneo me dieron a mí un trofeo como la jugadora más destacada de los Juegos Panamericanos del 78 en tenis de mesa. Además de ello, ganamos, porque no lo hice yo sola, ganamos medalla de plata en dobles mixtos y gané medalla de bronce en individual.
no perdí ningún juego en el por equipos, y en la semifinal del singles perdí con una norteamericana. Lo que decía, ¿no? A veces se pierde, a veces se gana. Por eso quedé en tercer lugar singles. Entonces, el saldo de los panamericanos fueron el trofeo como la jugadora más destacada, más el tercer lugar en singles, medalla de bronce en singles y medalla de plata en dobles mixtos. Listo, bueno, la delegación Benito Juárez. Durante un buen tiempo el deportivo de la delegación Benito Juárez fue casi como mi segunda casa. Si en un tiempo el CEDOM lo fue, porque allí entrené, ya cuando empecé como entrenadora, la Benito Juárez se convirtió en eso, en una segunda casa. Fue una experiencia no solo gratificante, sino que me enseñó muchísimo. Allí empecé como entrenadora porque el que era el subdirector técnico, Sergio Sánchez, le dio mucho impulso al tenis de mesa. Él también, jugador de tenis de mesa, uno de los mejores jugadores que ha tenido México de tenis de mesa, pues le dio mucho impulso, ¿no? al deporte. Y se nos asignó un área importante dentro del gimnasio. Creo que ahorita ya no es así, pero cuando recién se inauguró, a mí me tocó inaugurar ese deportivo, ¿no? Cuando recién se inauguró, en el área principal del gimnasio había, no recuerdo exactamente cuántas mesas, pero eran entre 6 y 8 mesas, y éramos 2 entrenadores, José Luis Vivanco y yo. Teníamos alumnos o entrenados, como le queramos llamar, de distintas edades. Había desde niños hasta adultos, había hombres, había mujeres menos, pero sí las había. Y pues, bueno, entre José Luis y yo nos dividíamos, digamos, los grupos. Y como digo, fue una época muy padre, una época que yo disfruté mucho. Y a mí en particular, lo que más me gustaba era trabajar con niños. Y bueno, llegamos a tener un equipo de niños, en ese entonces eran niños, literalmente niños de, estoy pensando, de menos de tal vez 10 años, entre 10 y 12 años, que eran 4. Uno de ellos llegó a ser, por cierto, campeón nacional tiempo después, Luis Gerardo Basurto. Él, ya cuando yo ya me había retirado, pero Luis Gerardo llegó a ser campeón nacional y llegó a ser seleccionado nacional. Pero era uno de estos 4 niños que formaban parte del equipo estrella de infantil de la Benito Juárez. Y a ellos, digamos, los fuimos formando desde no saber jugar nada, hasta que le llegaran a ganar a señores que eran de segunda fuerza, a primera fuerza no, pero sí llegaron a tener un bastante buen nivel. De ellos creo que el único que siguió fue Luis Gerardo, pero bueno, como experiencia fue muy padre. Yo era joven en ese entonces no puedo decir que me asumieran como mamá, pero un poco esa era la relación, ¿no? Yo los llevaba a los torneos, los papás me los confiaban, lo que les agradezco profundamente, porque pues estoy hablando de que yo debo de haber tenido 23 años, menos de 25 años, y pues nos permitían que los lleváramos a torneos a Monterrey y a otros lados, ¿no? O sea, a donde hubiera. Y la verdad es que fue, para mí por lo menos, una experiencia muy padre. No sé si para ellos, no sé cómo les habrá quedado a ellos el recuerdo, pero fue como, pues, eso, muy padre y muy formativa, ¿no? Entonces, la Benito Juárez, eso es lo que yo rememoro de ella. Listo, bueno, pues sí, me preguntas cómo me fue cuando jugué con los hombres. Y bueno, me fue bien, porque reitero que convencida de que los mejores jugadores de México eran por mucho mejores jugadores que yo, se me permitió jugar con ellos, ¿no? Se me permitió que en los torneos me fogueara. Esa era la idea era que yo me fogueara con ellos. Y bueno, transité por las distintas fuerzas, gané tercera y segunda fuerzas a nivel distrital, a nivel nacional, y en primera fuerza, bueno, quedé en sexto lugar en el individual,
y para sorpresa de todos y de todas, quedé en campeona varonil de dobles, campeona de dobles varonil con Sergio Sánchez. Entonces él y yo ganamos ese año tanto el dobles mixtos como el dobles varonil. Visto a distancia, estoy segura de que mis amigos de esa época se han de reír ahora. En su momento dudo que les haya gustado, ¿verdad? Pues no debe de haber sido agradable, pero bueno, así fue, ¿no? Así fue, y sí, en efecto, ese año, y no me preguntes qué año porque no lo recuerdo, en serio no me acordaría qué año fue, pero ese año, pues bueno, sí, con Sergio Sánchez fuimos campeones de dobles varonil. Quizás sea por el bigotazo que tengo, ¿verdad? Pero por alguna razón quedamos campeones de dobles varonil. Pues ahora sí que hurgando en el buró de los recuerdos, tratar de pensar cómo empecé en el tenis de mesa me remonta a mi adolescencia. En realidad yo jugaba en casa casi que desde niña, pero fue en la adolescencia que en la UAI de Río Churubusco, donde íbamos con mi padre y mis hermanos, allí empecé a jugar un poco más, y por esos azares del destino algún día nos encontramos en la alberca olímpica a Juan José Arreola. Él justamente iba a un torneo, a un campeonato nacional, si no me acuerdo mal, de tenis de mesa, y conocí a mi padre. Mi padre jugaba, o sea, mi padre nunca llegó a ser un buen jugador a nivel nacional o a nivel competitivo, pero su nivel era superior al de la media. Es decir, si iban a Cuernavaca, pues probablemente mi papá iba a ganar el torneo de lo que llamábamos ping-pong. Y Juan José lo sabía, entonces le dijo: Pedro, ¿por qué no me acompañas a este torneo? Y así fue como empezamos a ir a los torneos, ¿no? Decía yo, estaba en la adolescencia, que habré tenido unos 14, cuando mucho, 15 años, y empecé a jugar los torneos juveniles, los torneos en los que por edad podía entrar. En ese entonces no sabía jugar tenis de mesa, lo que jugaba era ping-pong. Y no jugaba mal. La verdad es que con las pocas herramientas técnicas que tenía, me las ingeniaba para ganarle a gente que tenía más herramientas técnicas que yo y más conocimientos técnicos que yo. Pero así fue como empecé, ¿no? Empecé ganando los torneos juveniles, gané algunos, no podría acordarme, estoy hablando de hace más de 50 años, o sea, medio siglo se dice fácil, pero los recuerdos no fluyen tan fácilmente. Entonces empecé, te digo, ganando algunos torneos juveniles, no podría especificar cuáles, quizá algunos dobles, mixtos, y en los nacionales abiertos, algún mixtos con algún buen jugador, o sea, no ganábamos posiciones por mí, sino porque acompañaba yo a un buen jugador y quedaba en terceros o segundos lugares. Y esto fue así hasta 1975. En 1975 me interesaba ir a un campeonato afroasiático latinoamericano que se iba a realizar en Nigeria, y para ello tenía que entrenar. Entonces, cuando me presento a entrenar, lo primero que tuve que cambiar o intentar cambiar, porque no es tan fácil, era la técnica o la no técnica. La carencia de técnica que me llevaba a que, en lugar de tener un revés y una derecha, lo que yo tenía era puro revés, y me movía así y así. Y así era como yo jugaba, ¿no? Empiezo a entrenar en 75 en Comité Olímpico, y el que en ese entonces era el entrenador, que se apellida Camata, me dice: pues no, Diana, tienes que aprender a tirar derecha, ¿no? Y poco a poco, insisto, no fue sencillo. De hecho, todavía en el torneo de Nigeria, en el afroasiático, yo no podía calentar como se suele calentar antes de un partido. En lugar de poder tirar cruzada a la derecha, yo me tenía que poner de revés para que mi contrincante pudiera calentar su derecha, porque pues yo de todas formas no la iba a usar. Y así jugué. Quienes me veían, entre ellas algunas competidoras de otros países, pues literalmente se reían de mi estilo, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? Se reían de ese estilo, y bueno, pues ni hablar, eso era lo que yo tenía.
con todo ganaba, insisto, no ganaba a nivel primer lugar nacional, pero sí juveniles y sí otras posiciones. A partir de 75 que empecé a entrenar, ya gané mi primer campeonato nacional y bueno, de ahí en adelante, ¿no? Fueron 10 años en los que fui campeona nacional de singles, dobles y mixtos, y en los cuales además me ayudó mucho el entrenar con hombres, ¿no? Parte de la posibilidad de subir de juego tuvo que ver con eso. Por supuesto, mis entrenadores, tanto Kamata como Cientín, quien fue campeón mundial, un chino que fue campeón mundial y que estuvo con nosotros más de un año, año y medio, si no me acuerdo mal. Ambos, por supuesto, son fundamentales, pero también la posibilidad de estar entrenando y jugando con hombres. Y bueno, en función de todo ello es que yo seguí creciendo y hubo un momento en el que el entrenador nacional, que era mexicano, que es Carlos Lezama, dijo, bueno, Diana le serviría mucho jugar con hombres también torneos, y me inscribí en un torneo no en un torneo, hice todo el ciclo. Jugué tercera fuerza distrital y nacional varonil, segunda fuerza distrital y nacional varonil y primera fuerza distrital y nacional varonil. Tercera y segunda fuerzas las gané, o sea, quedé campeona allí, y primera fuerza quedé en sexto lugar, y el dobles varonil también lo gané, por supuesto, más por mi compañero que por mí, pero bueno, lo ganamos. Entonces, en ese año en particular fui campeona nacional de primera fuerza de singles, dobles, mixtos, femenil las dos primeras, y de dobles varonil. Bueno, pues así es, ¿no?